Hola, hola, bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Vero? ¿Bien? Pero muy bien, un gusto estar acá como siempre. Hoy vamos a hablar de las drogas que hacen mal al corazón, pero no las drogas que nos recetan los médicos, sino las drogas ilegales. También vamos a hablar de la neumonía, Ajá. esta enfermedad tan frecuente del sistema respiratorio y el sistema inmunológico. Cómo funciona y cómo lo podemos reforzar. Fortalecer. Con Ahí eso va. Vamos. ¡Arranquemos! Bueno, Richard, vamos a hablar de la neumonía. Estamos con la doctora Ana María Putruele, ella es jefa de división de neumonología del Hospital de Clínicas. ¿Qué tal, doctora? Un gusto tenerla. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Un gusto para mí estar con ustedes y sobre todo transmitirle a la gente tranquilidad y cuánto hemos aprendido a lo largo de todos estos años dedicados a la neumonología. ¿Y qué es la neumonía? ¿Cuándo una persona tiene neumonía? Neumonía es una infección a nivel de los pulmones. Los pulmones tienen unos pequeños saquitos que son los alvéolos, los cuales pueden llenarse de pus, de aire, de agua. En el caso de las infecciones respiratorias y sobre todo la neumonía, que es una infección respiratoria que puede ocupar un pulmón o dos pulmones, o los dos pulmones, puede ser uni o bilateral, es una infección que es muy frecuente, es una de las enfermedades más prevalentes desde el punto de vista respiratorio. Y la neumonía afecta a todas las personas desde que nacemos hasta que pasamos a otra fase, ¿no? Puede producirse en los niños y en los adultos. La frecuencia es en los adultos mayores de 65 años, es más prevalente, hay más número de casos y consiste en una serie de sintomatología que los pacientes tienen, que consisten en tos, puede haber expectoración o flema, dolor tipo puntada de costado, en general es referida así, puede haber sudoración, puede haber, cuando es una neumonía más avanzada, una baja en los niveles de oxígeno, y en realidad uno la detecta en base a los síntomas y a otros parámetros para hacer diagnóstico de neumonía. Pero lo más importante es considerar que la neumonía puede ser intrahospitalaria, que son las neumonías que se producen dentro de los hospitales, y la diferenciación es en las extrahospitalarias o en la comunidad. Es una enfermedad, como dije, muy frecuente. En el mundo se calculan alrededor de 450 millones de casos de neumonía dentro de las entidades más importantes y puede ser de diferentes orígenes, puede ser bacteriana, puede ser por virus, por parásitos, hay diferentes tipos de neumonía. ¿Y cómo se puede prevenir? ¿Hay vacunación? Sí, por supuesto. Hay un esquema de vacunación para los pacientes que tienen comorbilidades o enfermedades respiratorias, como la EPOC, como los asmáticos, como los pacientes que tienen alguna patología concomitante, y si no, para los mayores, para los niños y para los mayores de 65 años. Y en realidad, hasta el momento actual, consideramos dos vacunas. Una que es la número 13, tiene un nombre comercial que no lo voy a decir, que es conjugada, y otra que es la 23, que también se dan a partir de los 65 años, se da una dosis, hay quienes consideran un tiempo antes la 13 y luego al año siguiente la 23. Y esa necesita un refuerzo, la 23, ¿no? En realidad a los 5 años, después de los 65, se debería uno aplicar un refuerzo, tanto de la 13 como de la 23. Existe en fase todavía de investigación una nueva que va a salir en los próximos años, que es la 20, pero que acá todavía no, y en el mundo todavía no se está dando. Es una forma de prevención. No quiere decir que no vamos a tener neumonía. Como en todas las cosas, las vacunas no son el 100%. Uno puede hacer una neumonía. ¿Y cómo se contagia? Se puede contagiar de persona a persona.
por, digamos, al respirar, al toser, al estornudar, cómo se contagian los virus respiratorios en general, y si no, en pacientes que están inmunocomprometidos por otras entidades. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En base a un buen examen físico que el médico debe realizar. Uno revisa y siente unos ruiditos en el pulmón que podrían corresponder, pero con eso no es todo. Hay que sacar a veces, para determinarlo, una radiografía, que es una herramienta fundamental, porque se ve una opacidad a nivel pulmonar, entonces uno puede hacer el diagnóstico. Pero sí, es prevenible, es tratable. Es tratable, se trata con antibióticos, depende qué tipo de neumonía uno se enfrenta frente a qué tipo de neumonía, si es bacteriana, si es viral, pero en general hay esquemas establecidos siguiendo los diferentes consensos con antibióticos. ¿Cuánto tiempo? En general en 2 semanas una neumonía no complicada se resuelve. Uno para estar bien, en realidad necesita 4 semanas, pero de antibióticos aproximadamente son 15 días o menos, pero para estar bien entre 4 a 6 semanas, porque puede quedar la gente con tos. ¿Y cómo diferenciar, si tenemos algún pariente, nosotros mismos, de una gripe común a una neumonía? Y bueno, ahí hay una serie de sintomatologías que se cruzan, porque la gripe convencional trae, por ejemplo, mialgias o artralgias, dolores musculares, trae fiebre, que las dos la tienen, ese dolor, puntada de costado, cuando uno tiene una gripe también. El método más importante sería hacer una radiografía de tórax para hacer el tratamiento, porque se tratan diferentes. Claro. Una gripe uno la resuelve con diferentes herramientas, y diferentes. Pero en estas épocas, sobre todo en otoño, en primavera y en invierno, es cuando las enfermedades respiratorias son mucho más frecuentes. Y usted habló de también neumonías intrahospitalarias. ¿Esas son de mayor riesgo porque los microorganismos que puede haber son de mayor resistencia? Y en general sí. Son pacientes que están mucho tiempo internados y pueden agarrarse una neumonía intrahospitalaria más difícil de tratar, pero no imposible. Hay esquemas antibióticos con las que se pueden, porque los gérmenes pueden ser un poco más agresivos. Lo más común es el Streptococcus pneumoniae o neumococo. Por eso las vacunas que se dan son las antineumocóxicas. Pero hay diferentes gérmenes, muchas bacterias, inclusive neumonías por parásitos. ¿Por hongos también o no? Por hongos también, sí, hemos visto, sobre todo en gente que está inmunosuprimida o no inmunosuprimida, pero que trabaja en lugares donde es frecuente la presencia de hongos. Hemos visto muchas veces. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Bueno, Richard, vamos a hablar del sistema inmunológico. Para hablar del tema está el doctor Ernesto Crescenti. Muchas gracias por estar, doctor, director del Instituto de Inmunología. Un gustazo. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo funciona el sistema inmune? Bueno, el sistema inmunológico es nuestro principal aliado. Ya desde que nacemos recibimos agresiones, ya sea a través de bacterias, virus. Bueno, la importancia de la vacuna, porque a la madre se la vacuna, para evitar que el recién nacido tenga alguna patología. Acuérdense de todas las enfermedades de la infancia que ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero que han sufrido con la vacuna del sarampión, de la rubiola, la tos convulsa, etc. Esas eran todas enfermedades comunes que padecían todos los chicos al nacer. Es decir, se autoinmunizaban por contagio, claro. Con el advenimiento de la edad tecnológica, bueno, surgieron las vacunas y hay muchas enfermedades que ya han desaparecido. Sin ir más lejos, la tan grave viruela, que ante los posibles peligros de guerra puede ser que revivan el virus en algún momento y, bueno, desaparece como el último tema de la pandemia esta del COVID-19. Y hablando de la importancia del sistema inmunológico, es porque lo pudimos apreciar en muchos casos, sobre todo aparte de investigación clínica y de resultados clínicos en la investigación básica. En nuestro instituto ya han pasado más o menos 1.300.000 pacientes, en la gran mayoría pacientes oncológicos y que habían fracasado con otros tratamientos, pero que gracias a que el enfoque nuestro es distinto al habitual, es decir, nosotros
a través de la terapia con oligoelementos, lo que hacemos es fortificar el organismo del paciente y hacer que se defienda no solamente del cáncer, sino de cualquier otro tipo de enfermedad. Esto lo podemos decir porque ya han pasado más de 30 años de la experiencia de utilizar estos oligoelementos, diversas patologías, y no solamente se evidencia la respuesta clínica, sino que es muy importante tener un equipo de investigación donde intervienen profesionales de primer nivel, del CONICET, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, donde se puede seguir el método científico y podemos descubrir por qué se producen los resultados que obtenemos en la parte clínica a través de los estudios, tanto de laboratorio como la experiencia en el bioterio con los animales, en los cuales el periodo de vida de los animales es mucho más corto que el del ser humano, y uno puede ver la evolución de una enfermedad que tal vez dure años en pocos meses y ver el efecto que tiene el producto sobre las distintas patologías. ¿Y cómo hacemos las personas para fortalecer nuestro sistema inmunológico de manera natural? De manera natural, mens sana in corpore sano, una buena alimentación, un buen descanso, ingerir cosas que no sean tóxicas. Con lo que estamos seguros que es una relación causa-efecto es el cigarrillo. La mayoría de los problemas de cáncer, tanto de vías respiratorias superiores como de vejiga o de cualquier otra índole, se produce por el consumo abusivo del tabaco, del alcohol. Tanto el alcohol como el cigarrillo son drogas sociales, pero que son de una poderosa adicción. Y muchos de los pacientes corren riesgo de vida y eligen seguir con sus vicios. Hay gente que podría vivir 120 años, como dicen algunos, si se cuidara un poquito. Por el instituto han pasado diversas personalidades. Claro, mucha gente, 1 millón y pico de personas pasaron. Pero aparte, con muchos excesos, no vamos a revelar los nombres, ¿no? Pero hay mucha gente adicta tanto al alcohol como al cigarrillo. Y una cosa es mantener al organismo sano, evitar que se enferme, otra cosa es cuando ya está con todas las patologías encima y se potencian porque siguen con sus malos hábitos, ¿no? Sí, Usted dijo al principio que era nuestro gran aliado, el sistema inmunológico, digamos. Y acá estamos hablando de bacterias, virus y también de células, por lo que dice. Y de cáncer, claro. Por eso, células oncológicas. Bueno, ¿Funciona exactamente igual el sistema inmunológico para una cosa y para otra? Funciona. Justamente lo que hemos descubierto es que, porque uno, le digo más, cuando empecé decía, no digas que sirve para esto, porque van a tener que... No, y a través de todos estos años, a través de toda la investigación, lo que hacen los oligoelementos es activar al sistema inmunológico, y le voy a dar un ejemplo bien categórico. Hemos atendido pacientes que tenían cáncer, que estaban con quimioterapia y que estaban con la enfermedad encima y que se contagiaron de COVID, estaban con el tratamiento nuestro con los oligoelementos, superaron la situación del COVID y muchos de los familiares fallecieron, ya sean esposos o hijos. O sea que la persona que estaba en el tratamiento, a pesar de estar inmunosuprimida por la quimioterapia y por el cáncer, tenía reforzado el sistema inmunológico. Y cuando habla de oligoelementos, estamos hablando de selenio, manganeso. Selenio, manganeso, últimamente incorporados cobre y cromo. El cromo inhibe una de las fases de la reproducción tumoral, pero todos estos actúan en forma simbiótica. Aparte hay una cosa muy importante, es decir, esto no es excluyente del otro. Inclusive en el... Sí, acá estamos hablando del sistema inmunológico. Pero el tratamiento oncológico, muchas veces los oncólogos tienen que suspender el tratamiento por la baja de glóbulos blancos, de glóbulos rojos. Esto atenúa los efectos nocivos de la quimioterapia, hacen que los pacientes puedan soportar mejor los tratamientos instituidos, y aparte también tenemos comprobado experimentalmente que potencia el efecto de la radioterapia. Es decir, es un gran aliado para los pacientes que se deben hacer todas estas terapéuticas, y va a inclinar la balanza hacia el lado del paciente, que eso es muy importante también. Inclusive hay enfermedades que no tienen cura para los tratamientos comunes, como la esclerodermia, y tenemos miles de pacientes con esta enfermedad y con unos resultados espectaculares. También hemos hecho un trabajo experimental. Al ver que funcionaba tan bien con los pacientes, replicamos un trabajo que hicieron los japoneses, provocando esclerodermia en ratones CH3, que son los ratones especiales, inyectando levelomicina, que es un quimioterápico,
y observamos cómo con la institución de tratamiento la fibrosis que provocaba la enfermedad desaparecía. Inclusive los mastocitos que hay a nivel de la piel, son resultados realmente espectaculares, aparte en corto tiempo, porque muchas veces el paciente no sabe si está mal por las terapéuticas instituidas o por la enfermedad. En este caso, por más que se tenga que hacer eso, en 15, 20 días el paciente nota un cambio, está con más dinamismo, más energía, voluntad de vivir, ganas de comunicarse con el medio, que es fundamental, y actúa a todo nivel. Eso es muy importante. Perfecto, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Verónica, acá vamos a hablar un poquito de cómo afecta a la actividad cardíaca el uso de drogas, específicamente algunas, ¿sí? Y por eso hemos invitado a Francisco López, que él es cardiólogo. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, sí, ante el uso de este tipo de sustancias. Bueno, estamos hablando de la temática tan importante que se ha desarrollado a nivel mundial, pero específicamente en otros países desarrollados como Estados Unidos, en la que se empezó a utilizar el fentanilo como droga de uso común en la calle. Y se le fueron agregando otras drogas que ya ni siquiera eran de uso médico, sino veterinario, y que empezó a causar estragos en la sociedad. ¿Cómo afecta el corazón? Estas drogas son depresoras del sistema nervioso central, bajan la frecuencia cardíaca, bajan la frecuencia respiratoria, y por lo tanto empiezan a respirar poco, a tener muy bajo el pulso, y podrían llegar a tener muy fácilmente una sobredosis y muerte. Hemos visto que en los últimos 20 años hay alrededor de 600,000 muertes solamente en Estados Unidos relacionadas al uso de los opioides. Estamos hablando de la codeína, oxycontina, y ahora la nueva ola que es el fenobarbital. O sea, estamos hablando de todo tipo de consumo. Claro. No médico. No médico. De las personas por diversión, por placer, por lo que quieran, pero sin estar medicados y que pueden tener esos efectos adversos. Este tipo de medicamentos se usan en el contexto de una operación o una patología, digamos, propia del dolor, por ejemplo, en el caso de los opioides. Claro, es para el dolor fuerte en el contexto de la cirugía o de un paciente con cáncer terminal. ¿Qué pasó? Más o menos hace 25 años, una empresa farmacéutica convenció a todos los médicos que la oxycontina era similar a los demás analgésicos y que era buenísima, entonces se empezó a recetar como si fuera dulcecitos. ¿Qué pasó? Era altamente adictiva, generó una ola de adicción tremenda a nivel mundial, especialmente en el norte, y se desarrollaron todas las enfermedades de adicciones a los painkillers, que les llaman, ¿no? a los analgésicos. Y de ahí se fue deteriorando. Después, como era muy difícil conseguirlas en el mercado normal con receta, se formó un mercado negro y después empezaron, y seguían siendo medicamentos, ¿no? Porque era un mercado negro, pero de medicamentos regulados que de alguna forma se conseguían. Después empezaron a fabricar en forma casera por la gente clandestina. Claro. Y con drogas que venían de otras partes del mundo donde sí se podían conseguir, que es China, para ser más específico. Eso pasaba por México y después ahí se mezclaba y se pasaba a los Estados Unidos. Pasa que ahora se agregó, para cortar esa droga y que sea mucho más barata y más accesible, se le empezaron a agregar otro tipo de sustancias para que sea más el volumen, y entre ellas hay un analgésico que se utiliza solamente en los caballos, que es muy potente y muy barato. Tengamos en cuenta que 1 kilo de esa droga cuesta alrededor de $20, o sea, cuando 1 kilo de heroína vale miles y miles de dólares. Entonces, ¿qué pasaba? Cortaron esta droga con la silacina, se llama silacina la droga, y la pusieron en la calle. Eso acrecentó y disparó el gran número de muertos por sobredosis. Así que por eso ahora está la gran alerta mundial sobre este tipo de drogas. ¿Y qué termina? ¿El paciente con un paro cardiorrespiratorio por esa depresión que le produce la...? Exacto. Nosotros no tenemos ese problema acá. No lo tenemos aquí en la Argentina porque no estamos acostumbrados a tomar ese tipo de drogas. Siempre hemos manejado la analgesia
con diclofenac, ibuprofeno, paracetamol, ese tipo de drogas. Más para la gente, creo que se automedica más para dormir, ¿no? Para el descanso. Claro, bueno, pero lo que es las benzodiazepinas, lo que es el alprazolam, el clonazepam, esos medicamentos, aunque son adictivos, no te matan. Pero igual tienen que estar recetados, o sea, claro. No se pueden comprar de manera clandestina. No, son recetados. Igual existen los otros medicamentos para el dolor, la buprenorfina, por ejemplo, que es un parche, se manejan de esa forma. Ya puede ser endovenosa, en parches o en pastillas. Y se pueden conseguir con receta doble, no es fácil conseguirla y no hay un mercado negro. Con respecto a los demás medicamentos como el fentanilo, es altamente adictivo y ahora con la combinación de estos cortes se ha hecho altamente o más mortal, digamos. Alrededor de 600,000 personas han muerto en Estados Unidos relacionadas a esto. La farmacéutica, que fue la causante de esta ola, Purdue Pharma se llama, tuvo que irse a bancarrota en el 2019 y ahora está en un arreglo de pagar hasta 6.000, 8.000 millones de dólares en daños. Realmente con 600,000 muertos no lo justificas con plata. Pero bueno, esa es la situación actual de este tipo de droga, que por suerte a nosotros no nos ha llegado. ¿Y qué ve, digamos, la persona que, digamos, en ese corte que le hacen, digamos, porque si le deprime y demás, es como el efecto casi, digamos, exacerbado de los opioides? Exacerbado y mucho más prolongado. Hasta 3 o 4 días pueden durar con la combinación de drogas. Y no sé si han visto en la televisión que San Francisco, principalmente, entre otras ciudades, la ciudad de los zombies, donde están los chicos, la gente caminando así toda dura, caída para enfrente, que parecen zombies. Bueno, esa es la droga. Esa es la droga, que no es de uso médico, es de uso clandestino, una mezcla ya de algunas otras cosas para poder hacerla rendir, digamos, y que tenga... No, aparte medicina, o sea, medicamento para caballo. Claro, medicamento para caballos. Silacina se llama. Aparte tampoco cuando es el mercado ilegal no tenés manera de saber concentración, no sabés... El egírico en la que sí. Bueno, no sé si se acuerdan, hace poco, el año pasado, hubo alrededor de 20, 25 muertos aquí en la Argentina, pero fue porque se contaminó la droga con ese tipo de drogas. Sí. Con fentanil, creo. Y los lugares donde se realizaba eran nauseabundos. No, claro, porque bueno, no es un laboratorio, es una casa, es un lugar donde... una piscina. Es una cocina, digamos. Como para concientizar a la gente y a la gente que no puede mirar, digamos que no se puede tomar ninguna pastilla que no sea de origen legal y en una farmacia con una receta, una prescripción. Clarísimo. El otro tema es que ya se ha contaminado, o sea, el negocio de la droga ha sido tan fuerte que empezaron ya a tener equipamiento profesional de producción de fármacos y mucho americano pasa a México a comprar drogas porque el costo es muchísimo más alto en Estados Unidos. Drogas normales, ¿no? Y se han visto que un porcentaje muy alto de esas drogas que se están vendiendo en farmacias normales ya vienen contaminadas con drogas que son ilegales. Eso en México. Claro, ¿por qué? Porque el mercado está ahí mismo se trae factura y ya cruza la frontera. Claro, así que es un por tema. suerte, de hecho, en Argentina el mercado farmacéutico está muy controlado, por suerte. Es un sector por suerte, estamos muy bien en ese sentido y no tenemos ese problema de adicciones. Tenemos las otras adicciones, pero estas no, por suerte. Bueno, gracias, muchas doctor. ¿Cómo está? Volvemos, dale. Simmons, descansá en primera clase. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espagueti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, buenísimo, hay que prestar siempre atención y siempre la base de un buen descanso, una buena alimentación, una vida no sedentaria, cómo eso hace que nuestro organismo esté en un equilibrio, ¿no? Sí, y consumir obviamente todo legal dentro de la farmacia, obviamente que no se puede, todo lo otro no tiene controles. No, tiene controles, te pueden dar medicación de caballo, quedé muy impresionada con eso. Así que bueno, a cuidarse. A cuidarse, entonces, nos reencontramos Dale. en la próxima, gracias.